Hola, buenas tardes. Bienvenido a todos nuestros clientes y oyentes de AvaTrade. Mi nombre es Moisés, analista de cuentas aquí en AvaTrade. Hoy 5 de abril, primera semana de abril. Nos encontramos con un día con algunas novedades interesantes en noticias, en movimientos de ayer y también de este fin de semana, aunque tengamos la Semana Santa jueves y Viernes Santo. El viernes es también día de noticias para el tema de los datos de empleo de Estados Unidos. Bien, antes de empezar, vamos a recordarle rápidamente a todos nuestros queridos clientes la advertencia de riesgo. Cualquier información sobre mercados de capitales y negociación divulgada en este seminario web se proporciona únicamente con fines informativos y no debe interpretarse ni aplicarse como un consejo de inversión, una recomendación o sugerencia. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero debido al apalancamiento. Bien, recuerden que para detalles de contacto tienen nuestro canal Twitter y nuestro canal de YouTube en donde pueden suscribirse y les aconsejo que se suscriban haciendo clic en la campanita para que estén informados y actualizados en todo. Para nuestro servicio de atención al cliente tienen clientes@avatrade.com y tienen nuestro chat en vivo. Recuerden que nuestra agenda, como siempre, análisis semanal de los principales pares, análisis de sentimientos de mercados y fundamentales niveles y análisis en los principales índices, materias primas, criptodivisas, acciones o stocks. Recuerden también que somos socio global del equipo de Aston Martin de Fórmula 1. Bien, en nuestra cartelera hoy, importante tener en cuenta estos datos que vamos a comentar. Wall Street, después de las caídas de ayer, también anticipa hoy ventas moderadas con los inversores pendientes de los datos macro. Nueva sorpresa a partir de Nueva Zelanda, que sorprende con una subida de tipo de 50 puntos básicos y Asia cierra mixta. Las expectativas de inflación caen a mínimos de un año y dan munición al Banco Central Europeo para poder frenar. La inflación de la eurozona se desinfla al 6,9% en marzo, pero los alimentos siguen al alza. Por otro lado, la eurozona se aleja de la recesión por ahora, se expande al mayor ritmo desde mayo del 2022. Así dice la analista Irene Hernández, el sector de servicios vive el repunte más fuerte desde noviembre del 2021 pese a la inflación. En el caso de la Fed, el tipo de fondos federales debe superar el 5% para atajar la inflación. Así dice Mester. ¿Pueden los préstamos más estrictos de Estados Unidos sustituir las subidas de tipos de Fed? Es una cosa que vamos a tener que esperar un poco de tiempo para ver qué va a ir ocurriendo y cuál es la influencia. Por otro lado, el tema del petróleo sigue estando en la mesa continuamente durante toda esta semana, ya sabemos, y venimos de la semana pasada. Esta semana nos encontramos esa subida del petróleo y petróleo podría estar en $100, así dice Morgan Stanley. Recorta su previsión y espera como mucho 90. Así dice Morgan Stanley, espera 90. Goldman Sachs eleva su previsión para el petróleo Brent a 95 el barril. Bien, recuerden que hay una diferencia entre ambos de $5, pero han bajado de los $100. Seguimos con el caso de UBS, celebra su junta anual calificando en este caso la compra de Credit Suisse como un día histórico. El supervisor suizo maneja 4 escenarios para Credit Suisse, incluida la bancarrota. Bien. Vamos a ver en los próximos días lo que en este caso el supervisor suizo decide hacer después de que tomara las riendas estos días atrás, como hemos hablado el lunes. Bien, en el caso de los valores destacados al cierre del mercado norteamericano, el Nasdaq busca atacar el nivel de los 13.720 y Wall Street anticipa ventas moderadas con los inversores pendientes de los datos macros. El mercado conocerá este miércoles el dato del PMI, el ISM de servicios, ahora vamos a ver todo eso, y el empleo privado, el primer dato de empleo privado de la ADP, para después reconfirmar lo que ocurra el viernes con los datos de empleo de Estados Unidos, los oficiales. Por otro lado, recuerden que Amazon sigue ganando posiciones tras superar la resistencia de los $102,10. La compañía busca subirse por encima de la media de 200 sesiones. No obstante, para confirmar una señal de cambio de tendencia, deberíamos esperar a un cierre por encima de los $114 para poder salir de esa línea de directriz bajista, como están viendo en la imagen. Si consigue superar estos precios, podríamos acabar viendo un cambio de tendencia. En el caso de Micron,
que se frena en este caso de una caída del 3,93%, se frena tras acercarse a la resistencia de los $65. La compañía vuelve a buscar apoyo en las inmediaciones de la media de 200 sesiones. No veremos una señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por debajo de los $65. Por otro lado, recuerden que tenemos los datos de que el IBEX está en la zona de 9.228, tenemos al euro dólar en la zona de 1.0945, el Bitcoin en 28.500, el Nasdaq en 13.100 y el Nikkei en 27.813 junto con el Eurostock 50 en 4.300. Bien, en el caso del Dow Jones, como vemos, está en la zona de los 33.402. Wall Street anticipa ventas moderadas este miércoles tras las pérdidas del jueves. De las pérdidas en una semana semifestiva. La bolsa cierra este viernes y con los inversores pendientes de los datos macros, principalmente de los relacionados con el empleo y la actividad de servicios. El hecho de que los mercados estén retrocediendo desde sus máximos recientes es que hay una preocupación entre los operadores de que los precios más altos del petróleo desharán todos los esfuerzos de los bancos centrales, que está tratando de controlar la inflación. Así analiza Naim Aslam. En este caso, la encuesta de JOLTS de ofertas de empleo conocida el martes y es que se situó por debajo de 10 millones por primera vez después de 2021. También desencadenó fuertes compras en los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Estas cifras son buenas noticias para la Fed, pero según la experta profundizando un poco más en los datos de JOLTS, realmente no podemos decir que el mercado laboral estadounidense esté en el mal estado todavía, porque las ofertas de empleo se mantienen en niveles históricamente altos. El mercado laboral estadounidense tiene una nueva cita este miércoles con el empleo privado de la ADP, antesala del informe oficial que se publicará el viernes. El consenso estima que se revelen alrededor de unos 208.000 nuevos puestos de trabajo privados. Cualquier debilidad en los datos claramente será aplaudida por las palomas de la Fed y podría conducir a una mayor debilidad en los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos, mientras que una impresión de la ADP más fuerte de lo esperado podría ser que los halcones del Banco Central regresen al mercado, estima Oshar Deskaya. En este caso, dato muy importante, no lo pierdan de vista porque va a ser determinante un poco para los siguientes pasos de lo que haga la Fed. Los inversores también conocerán el PMI y el SMI de servicios, en principio los mismos indicadores, pero en el sector de manufacturera se espera que todos ellos apunten a una importante expansión de la actividad en el mes de marzo y como se ha sucedido en Europa. Por otro lado, Mester, el analista, apunta a más subidas de tipos. Los últimos datos macros conocidos por el mercado apuntan a una debilidad de la economía de Estados Unidos, un hecho que puede ayudar a la Reserva Federal a pausar o incluso reducir el ritmo de subidas de tipo de interés. No obstante, algunos miembros del Banco Central todavía creen que tienen más trabajo por hacer para controlar la inflación. Tal es el caso de Loretta Mester, presidente de la Fed de Cleveland, en este caso, quien considera que el organismo tendrá que subir aún más los tipos de controlar la inflación. En concreto, apunta a que el tipo de los fondos federales deberá superar el 5% si el Banco Central quiere lograr la inflación en su objetivo del 2%. Precisamente, cuanto más tendrá que subir el tipo de los fondos federales a partir de ahora y durante cuánto tiempo tendrá que seguir siendo restrictiva la política dependerá de cuánto baje la inflación y las nuevas expectativas de inflación. En su discurso que ha hecho en Nueva York, así apuntó Mester, la presidenta de la Fed de Cleveland. Según ha explicado, su proyección es para situar la inflación en una trayectoria descendente sostenida hasta el 2% y mantener ancladas las expectativas de inflación. Bien, vamos a ver qué ocurre con todo esto. Dice que la política monetaria se adentra algo más en territorio restrictivo este año con el tipo de los fondos federales por encima del 5%. En el caso para empresas y otros mercados, en la escena empresarial, Johnson & Johnson ha aceptado $8.900 millones en los próximos 25 años para resolver las acusaciones en contra de sus productos de talco que causaron cáncer. Resolver este asunto a través del plan de reorganización y la compañía permanezca enfocada en nuestro compromiso de impactar profunda y positivamente en la salud de la humanidad. Así ha dicho Eric Haas, vicepresidente mundial de litigios de Johnson & Johnson.
Por otro lado, en el mercado del petróleo, West Texas baja un 0,16% a la zona de 80,58 y el Brent pierde a la zona de 84,86. Por su parte, el euro se aprecia en este caso un 0,50% a la zona de 1,0955 y la onza de oro avanza y se va a la zona de 2041, un 0,16%. Además, la rentabilidad del bono americano de 10 años sube al 3,36 y el Bitcoin escala a 28.555. En el caso de las criptomonedas, las criptos siguen subiendo con un ojo puesto en los datos de empleo de Estados Unidos y el Ethereum en máximo de 7 meses ante la prueba de fuego. Marathon Digital mina un récord de 2.195 bitcoins en el primer trimestre de 2023. Binance Coin se tambalea y SAO niega tener una orden de búsqueda de la Interpol. El sector de servicios japonés crece en marzo a su mayor ritmo en más de 9 años. La actividad del servicio del sector servicios japonés creció a marzo, mucho más ritmo en 9 años, y mostró el miércoles un sorteo del sector privado. El repunte posterior de la crisis del COVID está cobrando la fuerza y compensando en cierta medida la debilidad del sector manufacturero. Por otro lado, en el rally del SP500, cosa de 5 valores, los 5 mayores valores ganan considerablemente en relación con los otros 495, algo que ya ocurrió en el rally del año pasado, como estamos viendo. El supervisor suizo manejó hasta 4 escenarios para Credit Suisse, incluida la bancarrota. La autoridad de la supervisión del mercado financiero suizo ha explicado que hasta el momento en que se tomó la decisión para el rescate de Credit Suisse mediante su adquisición por parte de UBS, había trabajado en 4 potenciales alternativas, incluyendo además la adquisición del banco por otra entidad, la nacionalización temporal y la resolución y un plan de emergencia para la quiebra de la institución. Los precios de la vivienda versus los alquileres en Europa. En el cuarto trimestre del 2022, los precios de la vivienda descendieron en la Unión Europea por primera vez después de que comenzó la tendencia alcista en 2015, mientras los alquileres continúan su trayectoria ascendente. Un dato muy interesante porque su influencia es bastante importante en el tema de la inflación. Por otro lado, China pide a la Organización Mundial del Comercio reforzar el control de las restricciones de Estados Unidos a los chips. Ha instado a la organización a que examine las restricciones de exportación de tecnología impuestas por Estados Unidos con el fin de limitar la capacidad de China para fabricar chips avanzados. Este dato será muy importante porque este dato sigue con el tema de este litigio que hay entre ambos países y esperemos saber qué es lo que trae como consecuencia de todo esto. En el tema de la renta fija en Estados Unidos, el bono a 2 años contra el bono a 10 años. El rendimiento de los bonos estadounidenses a 2 años converge rápidamente con el de los bonos a 10 años a medida que se acerca al final del ciclo de endurecimiento de la Reserva Federal, como están viendo aquí en el gráfico. Por otro lado, la caída en el precio de la energía lastra el beneficio de ExxonMobil, que estaba teniendo un muy buen movimiento, señala en un registro ante el supervisor bursátil que los beneficios de explotación del primer trimestre se redujeron aproximadamente un 25% con los niveles récord del año pasado debido a la bajada de los precios del petróleo y del gas. Muy importante para tener en cuenta aquellos que tienen Exxon como inversión, como activo, y atentos a su gráfica. El yuan sustituyendo al dólar, de momento no por ahora. Los extranjeros han estado vendiendo agresivamente bonos en renminbi desde principios del 2022. Ahí vemos directamente en el gráfico. Por otro lado, la fuerte sacudida en el precio del petróleo en perspectiva. El petróleo Brent se disparó el lunes un 6,6%, el mayor repunte en un día desde la invasión de Rusia en Ucrania el año pasado. Estos movimientos tan bruscos fueron más comunes a principios del 2020. Ethereum, objetivos alcistas hasta los $2.200 en abril. La segunda criptomoneda del mercado se mueve en este comienzo de mes en sus mejores niveles del año a una semana de actualización de Shanghái con la vista puesta en unos nuevos avances y muy cerca de sus máximos anuales. Una buena oportunidad de mejorar niveles, aunque la cautela sigue presente entre los inversores, a pesar de que una gran marcha alcista y su desempeño en lo que llevamos a lo largo del año.
Por otro lado, Moderna avanza en la última semana gracias a su potencial de hasta el 220%. Los analistas se volvieron con la compañía de Cambridge a cuenta de sus posibilidades ante las posibilidades de su vacuna contra el virus respiratorio sincitial, a pesar de la tendencia a la baja esperada por las ventas de su vacuna en este año contra la COVID. Sin embargo, ya a pesar de su mal desempeño anual, la empresa del ARN mensajero gana posiciones ante la mejora más que sustancial de sus recomendaciones. Por otro lado, un fondo de exposición a deuda de Credit Suisse que generó una ganancia del 4% en el primer trimestre del 23. La caída del Silicon Valley trajo vientos de frente para un Credit Suisse que llevaba años coleando. Hubo una amplia gama de titulares que aquellos fondos con exposición a una corporativa del Credit Suisse y hacían presagiar una sacudida de los cimientos del mercado de cocos. En el tema del Forex, el euro contra el dólar permanece prudente y apunta a 1.10 previo a los datos. En la línea con la mayoría de los activos en el resto del mundo, la moneda europea opera con cierta cautela y lleva al euro dólar a mantener la operatoria en el extremo superior del reciente rango de negocios en torno a la zona de 1.0960 a 1.0970. La libra ha tocado la posibilidad de techo la libra esterlina. Bueno, la libra dólar ha retrocedido por debajo del 1.25 tras la subida del martes y el par podría corregir a la baja en caso de que falle el soporte de 1.2470. Si cayera por debajo de 1.2470 a nivel técnico podría seguir cayendo. En el caso del dólar contra el mexicano oscila entre los niveles clave de 18.20 y 17.97. El par se mueve en torno a 18.13, inicio de la sesión europea del miércoles, mientras los operadores buscan más pistas para entender el movimiento, para extender el movimiento de recuperación de los dos últimos días. En los datos previos a la ADP y al PMI de servicios ralentizándose pero aún positivo. Se espera que el cambio de empleo del ADP en marzo sea más de 200.000 y se estima que el PMI de servicios del ISM descienda ligeramente en hasta los 54,5 puntos en marzo. Recuerden también que el dólar contra el yen se mantiene cerca de mínimos en una semana alrededor de los 131,50. Para volver a endurecer su política monetaria, pero por ahora parece mucho más probable que recorten las tasas. Así ha sido en el tema. Se reducirán los controles de mercancías de la Unión Europea al Reino Unido tras el Brexit. Bien, en nuestro Market Update tenemos nuestro calendario económico. Recuerden, como hemos dicho, el informe de empleo de la ADP y el PMI de servicios de Estados Unidos y el ISM de servicios, ambos a partir de las 14:15 horas de España, 15:45 en España y 16 horas en España. Recuerden que también el jueves tienen las peticiones de desempleo continuo en Estados Unidos y las peticiones de desempleo inicial en Estados Unidos. Y el viernes, importantísimo, el informe de empleo de Estados Unidos y la tasa de paro de Estados Unidos a las 2:30 horas de España. En nuestro panorama del SP500, como están viendo aquí, casi caída, casi mantenimiento, más 1,50% en Amazon, Google subió un 0,34% y Meta un 0,77%. El resto o lateral o en rojo. Como ven allí, el Dow Jones en 33.500, el SP500 en 4.122, el Nasdaq en 13.197, según este dato que había tomado de hace unos minutos. Puede ser que esté un poco por debajo ahora. El Nikkei en la zona de 27.825. Como están viendo, el Cocoa también se deja 2.870 y el Cotón vuelve otra vez a la zona de los 80. El Gold hace un momento estaba en la zona de 2.039. Tenemos en este caso el café que vuelve a recuperar la zona de 177 y el Palladium que vuelve a recuperar en este caso la zona de 1474. Ahí tenemos las gráficas de cada uno y vemos cómo siguen en viento en popa el crude oil y el crude Brent, la gasolina que pegó un gap y ahora está en 2,74, el heating oil que también pegó un gap y se fue a la zona de 2,66 y el gas natural que casi ya está en la zona de 2, en este caso en 2,10. En este caso el Dow Jones reculeando y bajando hacia abajo, y en este caso el SP500 y el Nasdaq en la zona de 13.197. El DAX también bajó a la zona de 15.690 y el Nikkei a la zona de 27.800. Ahí tienen también al Cocoa, como hemos dicho, y el único que ha pegado un salto interesante es el Sugar, que se ha ido a los 22.04 junto con el Orange Juice.
y el coffee que se ha ido a la zona del café, a la zona de 176. El oro, como siempre, como ya vemos desde hace unas semanas, con fuerte ímpetu y se puso muy por encima de la zona de los 2000, en este caso en la zona de los 2039. Y la plata, que en este caso casi se acercó a la zona de 25, está ahora mismo en la zona de 24.97. El cobre, en este caso, ha bajado por debajo de 4 y se ha ido de nuevo a la zona de 3.96. En el caso del dólar, ha perdido esa zona de 102 que tenía. Está ahora mismo el índice del dólar en 101,40 y el resto están todos hacia arriba. Recuerden que el neozelandés ha bajado un poquito y el canadiense también ha bajado un poquito. Bien, recuerden que la herramienta de definitiva de gestión de riesgo, nuestro AVA Protect, es una herramienta revolucionaria de gestión de riesgo con un solo clic disponible en AvaTrade, WebTrader y la aplicación de AvaTrade Go. Con AVA Protect puede adquirir una protección contra pérdidas durante un periodo definido después de abrir una posición. Si la protección finaliza y tiene una posición abierta que está perdiendo, AvaTrade reembolsará la pérdida directamente a las cuentas comerciales. El único costo es la tarifa de AVA Protect en sí. Bien, esta grabación estará en breve disponible en nuestro canal de AVA YouTube Channel. Vamos a seguir entonces viendo un poco, en este caso, nuestra gráfica. Vamos a abrir en este caso nuestra gráfica y ahí tenemos al euro dólar. Como vemos en la zona de 1.0937, después de haber pegado, vemos ahí un cruce de la media móvil de 25 por encima de la media móvil de 50, apuntando a un poquito más de ganancia. Y como vemos ahí también, la trend line sigue siendo hacia arriba y vemos que también la media móvil de 200. El MACD no me muestra ningún tipo de divergencia, así que estaremos pendientes a ese próximo ataque a la zona de 1.10 si es capaz de hacerlo según los datos que salgan mañana, el viernes, con los datos de empleo y los datos de hoy también que hemos comentado. Por otro lado, el neozelandés contra el franco suizo, según hemos dicho, después de ese movimiento que ha tenido de tipos de interés, hemos visto esa caída del neozelandés que se ha ido pues aproximadamente unos 40 o 50 pips hacia abajo. Vemos que hay una divergencia entre lo que me marca el MACD y lo que me marca la gráfica, así que por ese motivo tiene usted, vemos ese movimiento a la espera de ver a dónde puede pararse. Podría pararse en la zona de 0.57, 0.10, 0.57, 0.0 a nivel técnico. El dólar contra el mexicano, como estamos viendo en el diario, tratando un poco de repuntar después de toda esa bajada a la zona de 18, 17.99 y era tratando de repuntar. El gol, como hemos visto, después de ese lateralismo, ha roto con fuerza ese nivel de los 1959, se ha ido a la zona de 2022. Si vemos el mensual ya está casi por encima, sería irse a los máximos de 2057. Si echamos un poco más para atrás, no vemos ahora mismo ningún movimiento, así que a la espera de lo que pueda ocurrir. Tenemos aquí un poco de divergencia. Por esa divergencia que teníamos aquí con el MACD, hemos visto ese movimiento. En el caso del Bitcoin, de nuevo ya casi en la parte media de este canal que habíamos montado anteriormente, entre 25.000 aproximadamente y 31.100, está en los 28.528 y sigue escalando. En el caso del canadiense contra el franco suizo, en el mensual tenemos en este caso una bajada a la zona de 0.6720. Y en el australiano contra el dólar, lo vemos que se salió de esa línea de directriz bajista y se mantiene lateral ahora mismo por encima de esa línea de directriz bajista en los 0.6693. Bien, ahí tenemos que también me han preguntado por la libra contra el canadiense, que la tenemos ahora, como están viendo, en máximos del semanal, en 1.68 casi. Estaremos pendientes a ver si es capaz de acercarse a los niveles anteriores de 1.71. Y como vemos ahí, el gas natural sigue esa línea y directriz bajista, ya lo tenemos en zona de 2.10. Como hemos dicho anteriormente, sigue progresando y profundizando, en este caso en la bajada, podría acercarse a la zona de 1.90. Bien, lo vamos a dejar entonces aquí. Seguimos
próximamente. Un saludo, muchas gracias, buenas tardes.